hermanos que nos ven en las redes sociales y aún los hermanos de la iglesia que nos ven en las redes sociales o que ven este mensaje después, son bienvenidos. Los bendecimos ahí donde tú estás viendo este mensaje y queremos decirle que desde aquí, desde la provincia de Córdoba, tenemos una bendición grande para todos ustedes. Si este mensaje es de bendición, compártalo con otros. Hay algo que el Señor le habla a uno y le impacta, ¿sí? Yo quiero que abra su Biblia en Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes 5. Son historias conocidas, muy conocidas por nosotros, pero cada historia, cada mensaje de la palabra tiene algo de profundo y algo que nos enseña. En Segunda de Reyes 5 habla de la historia de Naamán, que es muy conocida. Dice, Segunda de Reyes 5 en el número 1, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea que era muy importante. Por medio de este general había llegado la salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Está hablando de una persona muy importante que había ganado batallas y que había llevado el evangelio, había llevado la voz de Jehová a Siria, ¿sí? Y resulta que de Siria, en el número 2, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿sí? Entonces, mire, usted sabe en la historia que Naamán fue sanado de la lepra, pero hubo un héroe anónimo que fue el que provocó el milagro. Si esta niña, que era de los hijos del pueblo de Israel, no estuviera sirviendo allí, no hubiera habido el milagro. ¿Quién era esta chica? Una chica que no dice la Biblia ni siquiera que tiene nombre, o sea, no menciona el nombre, pero dice que trabajaba en la casa de Naamán. Y Naamán llevaba con su problema de lepra tiempos. Y entonces la chica, la muchacha, la mujer que era empleada, era esclava, que limpiaba, que hacía todo allí en la casa de Naamán, le dijo a su señora, mi señora, si mi señor, o sea, mi señor era Naamán, le dijera al profeta que orara por él, dice, si rogase mi señora al profeta que esté en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esta mujer anónima, esta empleada, esta que no era nadie, estaba empezando a provocar un milagro. Estaba empezando a provocar un milagro. Y entonces le habló a su ama y su ama le habló a Naamán. Y Naamán fue y habló con su superior y le dijo, en mi casa hay una chica del pueblo de Dios, una muchacha de Israel, una mujer hebrea, y ha dicho que si yo le rogare al profeta, él orará por mí y seré sanado. Yo me preguntaba, si esta muchacha no abre la boca, ¿Naamán hubiera sido sanado? No, hubiera sido siguiendo leproso. Pero esta chica, que era hija del pueblo de Dios, que era hija de Dios, movió su boca y activó el milagro. Activó el milagro. Y entonces
dice que entrando Naamán le dijo a su señor, y entonces Naamán se fue donde el profeta de Dios. En el número 9, segunda de Reyes 5:9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y en el número 11, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie y invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanaré de la lepra. Y en el 12 dice, Habaná, Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hubo el proyecto de milagro. El hombre viajó hasta donde estaba el profeta, pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros siempre queremos que Dios nos haga el milagro a mi manera, a la manera mía. Entonces él dijo, saldrá el profeta, bienvenido Naamán, y orará por mí, y colocará su mano sobre la lepra y seré sanado. Pero resulta que el otro dice, vaya, sumérgese en el río Jordán. Y dice el hombre, pero ¿cómo me va a mandar al río Jordán si en Damasco hay mejores ríos? Él renunció al milagro y se fue enojado a su casa. Renunció al milagro. ¿Cuántas veces nosotros también hemos renunciado porque no hace el Señor como nosotros queremos o porque no nos salen las cosas como queremos? Y así nada más se fue para su casa. Y entonces volvieron otra vez los criados, que eran del pueblo de Israel, que eran hebreos, dice, mas sus criados en el número 13 se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta se mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Los criados activaron una vez más su fe y le dijeron a su amo que el profeta, si el profeta hablaba, se cumplía o sí o sí. Lo mismo nos pasa a nosotros. Debemos activar nuestra fe. Si Dios lo dice, o sí o sí. Y entonces los criados, Señor, mi Señor, por favor, si el profeta le dice que se vaya al río, solamente zambullirse 7 veces en el río, ¿por qué no lo va a hacer? Porque ellos estaban activados de su fe, activados de su fe. Y entonces, ¿qué pasó? Al activar su fe, hicieron que el señor Naamán dudara un poquito y dijera, sí, si el profeta lo dice, o sea, se activara un poquito su fe. ¿Quién la activó? Los criados. ¿Quién la activó? Los hijos de Dios. ¿Quién la activó? Los hebreos. Y dice que él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Entonces, hermanos, cuando yo veo que una persona anónima, una persona sin pergaminos, actúa un milagro tan grande como ser sanado de la lepra, me ubico yo. Dice, ¿cuántos de nosotros estamos aquí sentados y podemos provocar milagros? Amén. ¿Cuántos de los que nos están viendo están ahí sentados y pueden provocar milagros? Solamente tienen que decir una palabra. Ni tuvo que invitarlo a comer, ni tuvo que comprarle ropa, ni tuvo que invitarlo a cine, ni tuvo que llevarlo. Sencillamente una palabra que lanzó la sierva provocó el milagro en Naamán y dice que quedó completamente. Hermanos, nosotros tenemos que ubicarnos dentro de la misión que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y Dios nos ha puesto en esta iglesia y escuchaba a alguien comentar, dice, allí donde Dios te siembre, florece. Ahí donde Dios nos ponga, tenemos que florecer, tenemos que
servir, tenemos que dar. Entonces, la palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces tenemos que ir salando. Salando es llevando la palabra, llevando la palabra. La palabra dice que somos la luz del mundo, pues tenemos que alumbrar a todas las personas. Así como esta chica alumbró al profeta Naamán, tenemos que alumbrar. Entonces dice la Biblia que si somos sal y si la sal pierde su sabor, ya no servimos para nada, ¿sí? Y si nosotros somos luz, pero si la metemos debajo de la mesa, no estamos alumbrando, ¿sí? Y eso es lo que está pasando con muchos hermanos de la iglesia y con muchos cristianos que son luz y son sal, o somos luz y somos sal, y no estamos salando y no estamos alumbrando. ¿Por qué? Porque es más importante un paseo con la familia que permitir que nuestra lámpara alumbre. Es más importante esto, es más importante ir a comprar ropa, es más importante esto, es más importante eso. Y descuidamos nuestra labor, nuestro puesto en la iglesia donde Dios nos ha sembrado. Entonces, mira, nosotros como cristianos tenemos un compromiso con Dios. Sí, tenemos un compromiso con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con el alquiler, con mi marido, con mi mujer, con mi novio, con mi novia. Tenemos compromisos, pero hay un compromiso que está por encima de todo y es nuestro compromiso con Dios. Y nuestro compromiso con Dios hace que nosotros, a ver, ¿dónde está Dios? Está en todas partes, ¿sí? Pero ¿para qué Dios instituyó la iglesia? Para que nosotros nos congreguemos y allí hagamos nuestra labor como hijos de Dios. El cristiano que anda como el llanero solitario, ese se lo come el lobo. Pero el cristiano que está unido a sus hermanos en la iglesia, ese florece y ese prospera. Entonces, nosotros tenemos que entender que el enemigo quiere que no cumplamos ciertos requisitos básicos para avanzar en la extensión del reino. Yo tengo aquí, pueden ser muchas más, pero tengo 4 cositas que debe hacer el cristiano. La primera, la básica: orar. El enemigo no quiere que oremos. Nos hace que nos tapemos más, que nos volteemos a la izquierda, nos volteemos a la derecha, que nos acostemos tarde viendo la película, que nos acostemos tarde chateando con las personas, que nos acostemos tarde. Hace el enemigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, el cristiano que quiere orar tiene que ser disciplinado y poner unas circunstancias y una situación para orar en su momento. Y también otro punto es leer la palabra. El enemigo no quiere. El enemigo no quiere, se opone a que nosotros leamos la palabra. Cuando usted abre la Biblia, tiene los ojos pesados, o lo llama el vecino, o lo llama la vecina, no sé qué, o se acuerda que tiene que hacer cosas y sale corriendo. Va a poner una prédica de un pastor o alguien importante y no. Ahí mismo lo llama a alguien o le aparece un mensaje en el WhatsApp. Ay, no, se olvida. Así trabaja el enemigo. Y entonces no quiere el enemigo que oremos, no quiere el enemigo que leamos la palabra y no quiere el enemigo que se congreguen. No quiere. ¿Por qué? Porque al congregarse usted está siendo bendecido por otros hermanos, está siendo de bendición para muchos y entonces se está fortaleciendo. Y otra cosa que debemos hacer los cristianos es compartir la palabra, el evangelio. El enemigo no quiere: ay, es que yo no sé de Biblia, es que yo no puedo, es que dejemos que el pastor lo haga, dejemos que la hermana Vilana, que es la mejor, que lo haga, dejemos que no sé qué. Siempre buscamos una disculpa, pero la palabra dice: id y haced discípulos. Es un mandato. Es un mandato. Tenemos que ir a llevar el evangelio. Entonces, estas 4 cosas básicas, el enemigo lo ataca a las personas de una u otra forma, ¿sí? Y dice la Biblia que qué bonito es habitar los hermanos juntos. Vamos a ponerlo en Salmo 133. Salmo 133 está hablando de la armonía, de lo hermoso que es que los hermanos habiten en armonía en la iglesia. Dice así:
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende de la barba de Aarón, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición. Cuando los hermanos están juntos en armonía, está diciendo que allí el Señor envía bendición, ¿sí? Y la palabra de Dios habla mucho de la iglesia, porque las personas dicen, pero ¿para qué la iglesia si yo en la casa oro? ¿Pero para qué la iglesia? No, hermano, los que están solo en la casa se van secando y se van alejando de la palabra de Dios, pero cuando están en la iglesia, o sea, dice, es tan importante la iglesia que dice la Biblia que Jesús es la cabeza de la iglesia. Es tan importante la iglesia que dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es así, entonces, no, yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Si yo estudio en la casa, lloro en la casa. No, la palabra dice que los hermanos deben congregarse y que allí el Señor envía bendición. Y la palabra dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mire, en Hechos 2:43 hay una palabra muy bonita de los primeros cristianos. Y eso nos sirve como ejemplo, ¿sí? Nos sirve como ejemplo, dice Hechos 2:43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Nosotros por eso motivamos a las personas a que busquen lo sobrenatural y permitan que a través de nosotros se hagan señales y milagros. Cuando usted va a la casa de una persona y le habla de Dios y esa persona cambia su estado de ánimo, ya se está moviendo lo sobrenatural. Cuando tú vas y oras por una persona y esa nada se está moviendo sobrenatural, y dice que muchas personas, y dice en el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendía sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En estos tiempos Dios no nos pide que vendamos lo que tenemos, que vendamos las propiedades, pero sí está invitándonos a que estemos juntos en armonía, a que vivamos en armonía, ¿sí? Dice, y que no nos olvidemos de las necesidades también de los hermanos. No tiene que vender su casa, no tiene que empeñar su salario, pero sí puede darle una palabra de aliento a su hermano y sí puede llevarle, a lo mejor si su hermano está muy necesitado, llevarle medio pollo entero. Entonces, y dice en el número 46, y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde? En el templo. Aquí está hablando de templo, está hablando de iglesia, está hablando de que los primeros cristianos perseveraban todos los días en el templo y partían el pan en sus casas. ¿Se la pasaban todo el día en el templo? No, partían también el pan en sus casas. ¿Estaban solo en sus casas? No, también estaban en el templo. Y dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Está hablando de que es bueno compartir entre los hermanos. Y luego dice en el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nosotros tenemos que tener esa virtud de que hay que ir al templo a alabar a Dios, que hay que compartir con sus hermanos. Invitar a un hermano a un café, invitarlo a su casa, eso no es malo, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y entonces, ¿por qué? Eso va haciendo que haya más amistad, más hermandad, ¿sí? Y entonces eso es importante entender, que nosotros como hijos de Dios somos un todo. Por eso nosotros decimos somos una familia, somos eso. Y luego dice que parte de nuestro trabajo es lo que yo les decía: id y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros tenemos que hablar permanentemente de la palabra de Dios. No es
En 8 días nos vemos, en 8 días nos vemos. Esos cristianos de 8 días no los quiere el Señor. Dios quiere unos cristianos que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado sean cristianos. Que si el lunes no hay iglesia, que ese día le hablen a alguien de Dios. Que si el martes hay oración, que vengan a la oración y no dejen, no, yo a la oración no, que vaya mejor fulano de tal. Que si el miércoles hay discipulado o alguna cosa, que vengan al discipulado. Que si el jueves hay oración, con más razón. Y entonces está diciendo de que nosotros, dice aquí que todos los días estaban en el templo. Aquí, gloria a Dios, bueno, no estamos todos los días, pero eso no quiere decir que el martes no soy cristiano, ni el miércoles, el lunes no, ni el miércoles, ni el viernes. Nosotros tenemos que ser cristianos todos los días. Orar, leer la palabra, congregarse y compartir de la palabra. Mire, hermanos, ¿cuántos leprosos hay afuera? ¿Cuántas personas necesitadas de Dios hay afuera? Así. Mire, hermano, yo me pongo a mirar a veces por el Facebook o por eso. Hay personas que nos llaman, que mi novio me dejó, que estoy derrotada, que lo busco y no quiere. La otra, que mi marido me dejó con 3 niños. Y la otra, que esto y esto. Hay cuánta necesidad de Dios hay afuera y la gente, y Dios nos tiene a nosotros para que llevemos esa palabra de esperanza a las personas. Y entonces nosotros tenemos que fortalecernos aquí en la iglesia, fortalecernos como hermanos para ir empoderados a llevar la palabra. Dice la Biblia que en esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En el amor que nos tenemos los unos con los otros. Entonces tenemos que ese amor que tenemos aquí, ir a llevarle a las personas. Hay tanta necesidad de Dios, hay tanta tristeza, hay gente que hay suicidios, todos los días se suicidan. Ahora ve uno las noticias y le dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo lo contrario de lo que dice la palabra y la gente es infeliz, no es feliz. Entonces nosotros tenemos que entender que las dificultades, los problemas, las luchas siempre van a estar, pero eso no nos puede alejar del Señor. Es más, cada problema, cada lucha, cada dificultad es como un escalón para nosotros fortalecernos y estar más fuertes en Cristo. Mira, en Hechos 4:29, esto lo dijo la pastora hoy y lo vimos creo que el jueves aquí, y es una cita que impacta, es una cita bíblica que impacta. Resulta que los discípulos estaban hablando la palabra de Dios y fueron y por haber sanado a un cojo, fueron y los pusieron presos. Y entonces hubo un alboroto muy grande. Dice, ¿cómo es posible que estamos haciendo el bien y los otros nos están metiendo a la cárcel? ¿Quiénes? Los fariseos y los sumos sacerdotes. Y entonces estaban haciendo algo en contra de los discípulos. Eso nos pasa a todos. Hablamos de Dios y la gente nos está criticando y está diciendo eso de Dios no sirve, todavía usted está en eso, usted está mal de la cabeza, eso es una secta, eso no sé qué. Y entonces nosotros, nos dicen que somos una secta, nos dicen que Dios no existe, nos dicen que la Virgen es lo principal. ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí en el número 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos para que con todo de nuevo hablen su palabra. ¿Qué están diciendo? Que no nos quejemos, que no lloremos, que no lagrimemos, sino antes por el contrario, decirle, Señor, que quieren guerra, pues guerra van a tener. No, Señor, entonces dice, ¿sabe qué, Señor? Más denos de nuevo, denos Espíritu Santo para leer, para decir tu palabra. Y dice, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Estamos diciendo que nos dé de nuevo para hablar la palabra y que respalde nuestra acción, nuestra palabra con sanidades, milagros y liberación. Y tenemos que hacerlo.
No tenemos que desmotivarnos. Sabemos que el enemigo está trabajando con la iglesia en contra para desmotivar, para que no vengan a la iglesia, para que no se reúnan. Pero nosotros tenemos que decirle: Señor, danos de nuevo para saberle hablar a las personas. Y respalda con sanidades, milagros, sanidad, liberación. Y va a ver que aquí no hay quien resista esto. Mire, hermanos, si Dios no tuviera un plan con nosotros, si no tuviera un plan contigo, estaríamos todos tranquilitos aquí. Pero es tan grande el plan y el proyecto que tiene Dios con nosotros, que el enemigo está preocupado. Pues tenemos que preocuparlo más, pidiéndole al Señor que nos dé de nuevo y pidiéndole al Señor que nos respalde con sanidades, milagros y liberación. Y dice en el 31 que eso es la guinda de la cita bíblica. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Estaban diciéndole: Señor, que nos están persiguiendo, que están hablando mal de nosotros, que mira, Señor, ¿sabe qué? Denos de nuevo, llénenos con tu Santo Espíritu, llénenos, Señor. Y dice, y luego acompáñenos con sanidades. Y oraron, y dice que de una vez el Señor les dio de nuevo, les llenó el Espíritu Santo. Y así, entonces, hermano, nosotros tenemos que entender que somos parte de un plan, que Dios tiene un propósito y un proyecto con cada uno de nosotros. Y que aunque hoy vengamos poquitos, y en 8 días vengan más, y en otros 15 días vengan más, nosotros tenemos que entender que estamos dentro de un plan mucho mayor que sobrepasa todo. Y entonces, no desmotivarnos. Y entonces, ahora, por ejemplo, viene lo de la cruzada de la pastora Evelyn. Hermanos, motivemos a personas para que el Señor haga allí su voluntad. Allí va a ser la gloria de Dios. Y esto es de cada día, no. Esto es 1 o 2 veces al año. Entonces tenemos que lanzar la palabra como la mujer hebrea, que allí en Madrid hay sanidades, que allí en Madrid va a haber milagros, que allí va a haber liberación, que allí hay salvación. ¿Por qué no se viene con nosotros? Entonces tenemos que mover el mundo espiritual para que las personas vengan a ser sanadas y liberadas, y como sucedió con Naamán, libres de la lepra. Dice que Naamán quedó como un niño, quedó nuevo. Así sucede cuando Dios pone la mano sobre nosotros. Entonces, recordar eso. Nosotros tenemos una misión. Tenemos que extender el reino de los cielos aquí donde Dios nos ha puesto, en esta provincia de Córdoba. Tenemos que ponernos el mono de trabajo. No solamente pensar en que tengo que trabajar, no solamente pensar en que tengo que divertirme, no solamente pensar en mi marido o en mi mujer o en mi novio o en mi novia, no solamente pensar en que tengo que comprar ropa, sino pensar y colocarme el mono de trabajo y decir: yo tengo que extender el reino, tengo que extender el reino, tengo un propósito, yo estoy dentro del propósito de Dios y tengo que hacerlo. Y eso hace que nosotros tenemos que comprometernos con el Señor y estar dispuestos. Esa muchacha, cuando supo que su amo era leproso y escuchó que había un profeta en Samaria, le dijo: vaya mi señor, vaya mi señor. Mire, tuvo que pedir respeto, porque esto es un nivel muy alto, su jefe, y ella era esclava. Y se acercó a su ama y le dijo: que vaya mi señor del profeta. Y después, cuando llegó todo enojado, vuelve y dice: que vaya mi señor, que vaya mi señor. Aunque entonces nosotros tenemos que ser como esa mujer hebrea para provocar los milagros. Dije al principio que si la mujer hebrea no hubiera hablado, Naamán no hubiera sido sanado. ¿Cuántas personas están esperando que nosotros lancemos la palabra de bendición, que lancemos la palabra de esperanza, la palabra de consuelo para ser sanadas? Amén. Así es. Entonces, hermanos, vamos a ponernos en pie.